días, señoras y señores. Como siempre, quiero empezar dándoles la bienvenida a este Congreso de AECOC, que, como tantas otras cosas en este año 2020, hemos tenido que reformular en su concepción de Congreso para adaptarnos a las circunstancias que ha impuesto el COVID. Y yo querría hablarles precisamente de esto hoy, al desafío al que se enfrenta la economía española como consecuencia del COVID-19. Y para ello me gustaría hablarles de 4 cosas. La primera, de una crisis global, qué impacto está teniendo en cada país y en particular la situación en España. La segunda, las medidas tomadas para la reconstrucción. El tercero, cómo puede salir España de esta crisis. Y por último, cuál es la situación del gran consumo. Para empezar hablando de la crisis, me gustaría definir algunas de sus características. Es una crisis que tuvo su origen en un shock de oferta cuando cerramos las tiendas, que derivó muy rápidamente en un shock de demanda como consecuencia de la desconfianza de los consumidores. La segunda característica es que ha tenido en el segundo trimestre de este año una caída de actividad histórica, sin precedentes y además sincronizada a nivel mundial. La tercera es que, sin embargo, esta crisis debería de ser temporal. Una vez que desaparezca la amenaza del COVID, si hemos conseguido mantener incólume el tejido productivo, la recuperación económica podría ser rápida y vigorosa. En definitiva, es como si hubiéramos tenido una catástrofe natural que hubiera arrasado transversalmente al país, y siempre que se produce un evento de ese tipo, la solución es la misma. El sector público tiene que ayudar a la reconstrucción del sector privado. Además, es una crisis tremendamente asimétrica. Cuando empezó en el mes de abril, parecía que todos estábamos bajo la misma pandemia y con las mismas restricciones y confinamientos, y la realidad es que la crisis es profundamente asimétrica. En este gráfico he puesto el crecimiento de los 3 trimestres que llevamos ya del año 2020 para los principales países del mundo y de la zona euro. Y en el circulito de abajo lo que está es el crecimiento del tercer trimestre de este año respecto al último del año pasado. Vemos que un país como China ya está creciendo un 4%. Un país como Estados Unidos, su PIB está cayendo un 3,9% respecto al último trimestre del año pasado. Alemania y los países centroeuropeos, su caída está en torno al 4,5%. En los países del sur de Europa, Francia está prácticamente en un 9% de caída y los 2 países más rezagados, España e Italia, están cayendo un 11% respecto al último trimestre del año pasado. Y esa asimetría viene fundamentalmente de 2 cosas: los diferentes niveles de confinamiento que hemos tenido y la diferente estructura sectorial de cada una de las economías. Por tanto, España no solamente es de los países que más está cayendo, sino también de los últimos que va a salir de la crisis por 4 razones. La primera, por un confinamiento más prolongado e intenso que la media de la Unión Europea. La segunda, una estructura sectorial más orientada a los servicios y en especial al turismo, que es la industria más impactada por esta pandemia. En tercer lugar, tenemos un peso más elevado de las pymes, que son empresas que siempre resisten peor en este tipo de situaciones. Y, por último, una menor capacidad de respuesta fiscal como consecuencia de las deudas que teníamos previamente contraídas. A mí me gustaría hacer un foco sobre 2 de estos aspectos, sobre el confinamiento y sobre la menor capacidad de respuesta fiscal. Para hablar del confinamiento voy a utilizar el índice de restricciones de la Universidad de Oxford. Cuando está en 0 quiere decir que no hay ninguna restricción. Cuando está en 100 quiere decir que las restricciones son totales. Lo primero que podemos apreciar es que el índice máximo de restricciones en España se tomó un par de semanas después que en Francia o en Italia. A partir de ahí los confinamientos fueron muy similares y cuando llegó la desescalada, España lo hizo de una manera muy cautelosa. Bajamos muy despacito y más despacio que los demás las restricciones. Pero, sin embargo, cuando llegó la desescalada total a finales de junio, bajamos los niveles de restricciones por debajo de cualquier otro país europeo. En el mes de julio y primeros de agosto, España era el país de los grandes países europeos con menor nivel de restricciones, seguido muy de cerca por Francia, que todo hay que decirlo. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí empezaron los rebrotes en agosto, empezamos a elevar el nivel de restricciones y, como consecuencia, en estos momentos, o en esos momentos de agosto, pero también hasta hace 10 días por lo menos, España era el país con más nivel de restricciones de todos los grandes países de la zona euro. Por contraposición a esta manera de gestionar la crisis, otros países, fundamentalmente Alemania, Estados Unidos, países nórdicos, centroeuropeos, decidieron buscar un nivel de restricciones más selectivo, más enfocado a los núcleos de contagio y, a cambio, mantenerlo consistentemente en el tiempo. Lo han mantenido durante meses ese nivel de restricciones.
Yo creo que lo menos que se puede decir es que este segundo grupo de países seguramente además ha gestionado mejor la crisis sanitaria, pero lo que es indudable es que han producido un destrozo muchísimo menor en sus economías que los países que hemos tenido restricciones muy contundentes, seguidos de periodos muy livianos de restricción. Y por lo tanto deberíamos aprender algo. Sería bueno que extrajéramos algunas lecciones de todo esto, sobre todo por si hay que volver a gestionar nuevas olas que nos puedan llegar de contagios. El segundo factor sobre el que quería hablar es sobre nuestra menor capacidad de respuesta fiscal. Este gráfico representa la deuda pública de cada país de Europa en porcentaje de su PIB para finales del año 2021. Vemos que España va a tener un peso equivalente a un 123 de su PIB en cuanto a la deuda pública. Es decir, más del doble de lo que autoriza como máximo la Unión Europea. Es una deuda enorme, pero sin embargo no es mucho mayor que la que tienen países como Francia o Bélgica, o incluso es inferior a la de un país como Italia. ¿Por qué tenemos menor capacidad de respuesta fiscal? Fundamentalmente por nuestro endeudamiento externo. En este gráfico podemos apreciar que un país como Bélgica, toda su deuda pública está financiada por el ahorro de los belgas, por el sector privado, familias y empresas. Y además generan un excedente adicional equivalente a un 50% de su PIB para prestarlo al exterior. Un país como Italia, pues básicamente toda su deuda pública está financiada por el ahorro de los italianos. En cambio, en España necesitamos el equivalente a un 100% de nuestro PIB para poder hacer funcionar nuestra economía prestado desde el exterior. Y eso nos deja muy poco margen de maniobra. Deberíamos intentar tener superávit de la balanza por cuenta corriente de manera recurrente para reducir esta enorme vulnerabilidad que nos deja en una situación muy complicada cada vez que hay un shock de cualquier tipo. Y esto es lo que ha originado que haya una asimetría tan enorme entre los diferentes países. Pero esa asimetría también es por sectores. Sectores como el alojamiento o el ocio, sectores como el transporte, van a tener caídas de actividad superiores al 60% este año. Yo dejo que cualquiera de ustedes imagine qué significaría en su empresa una caída de ventas del 60%. El sector horeca va a caer por lo menos un 50% este año. Y esos son los sectores que además van a salir más lentamente de la crisis, porque mientras más a la derecha significa que el sector va a salir más lentamente de la crisis y mientras más arriba que más está cayendo su facturación. Por contrapartida, hay otros sectores como los minoristas de alimentación que en estos momentos incluso están creciendo y no van a tener ningún problema para salir de la crisis, o la industria de bienes de consumo, que ahí hay una nueva asimetría entre fabricantes, porque mientras más peso tienen en el canal horeca, más difícil lo están teniendo y más lentamente van a salir de la crisis. Y el problema es que todas las asimetrías que estoy comentando tenemos el riesgo de que se amplifiquen con la llegada de la segunda ola. Esta segunda ola de contagios, a nivel global, los contagios en el mundo están creciendo alrededor de un 10% al mes, pero fundamentalmente por los países europeos. Si retiráramos de esa gráfica global los países europeos, los contagios a nivel mundial estarían bastante contenidos o con un crecimiento muy moderado. Por lo tanto, de nuevo, el problema se ha desplazado a Europa y tampoco todos los países europeos lo están llevando igual. Alemania, que ha gestionado excepcionalmente bien toda esta pandemia desde el inicio, pues en estos momentos tiene un nivel de contagios por 100.000 habitantes que es una quinta parte del nuestro, un 20%. Los países del sur de Europa, de nuevo, pues empezamos a tener serios problemas. Italia ha tenido un rebrote muy fuerte a partir de octubre, Francia desde septiembre y España ya desde el mes de agosto. Y estamos de nuevo entre los países, no solo de Europa, sino del mundo, con mayor problemas de nuevo en esta segunda ola. Como consecuencia de todo esto, los países van a salir de la crisis en tres grandes bloques. El primer bloque, los países adelantados, fundamentalmente países asiáticos. Vemos que países como Corea del Sur o China han dibujado una V perfecta en la salida de la crisis. De hecho, en estos momentos, China y Corea ya están creciendo respecto al nivel precrisis. Un país como Indonesia, con 230 millones de habitantes y una enorme densidad de población, están en el segundo trimestre del año que viene con el mismo nivel que tenían antes de la crisis. Luego los países intermedios, fundamentalmente Estados Unidos, Alemania, países centroeuropeos, que la expectativa que tenemos en estos momentos es que al final del año que viene habrán recuperado los niveles precrisis. Y luego los países rezagados, entre los que para desgracia nuestro vamos a estar nosotros y además vamos a ser el peor país de ese grupo, donde España ha sido el que más ha caído en el segundo trimestre de este año y nuestra gráfica de recuperación va a ir por debajo de las demás hasta final del año que viene, donde a final del año 2021 nuestro PIB todavía será un 7% inferior a lo que teníamos al principio de la crisis.
Bueno, con todos estos datos encima de la mesa, yo creo que esto ha dado una visión general de cómo está la crisis y la evolución de la pandemia, pero me gustaría hablar ahora de las medidas tomadas para reconstruir esta situación, que han sido absolutamente excepcionales. 10 billones de dólares en estímulos fiscales en el mundo y 6 billones inyectados como liquidez por los bancos centrales europeos. Eso es el equivalente a 13 veces el tamaño de la economía española, a 13 veces nuestro PIB. Y en el gráfico he puesto en las barras verdes el porcentaje de PIB que va a poner cada uno de los países para salir de esta crisis, y en la naranja lo que pusieron en la crisis del 2008, para que entendamos de lo que estamos hablando. Un país como Italia va a poder llegar a poner en esta ocasión hasta un 39% de su PIB para salir de la crisis. Un país como Alemania, que en el año 2008, y fue el país europeo que más esfuerzo hizo, puso un 3,4% de su PIB para salir de aquella crisis, va a poner un 38% de su PIB. El Reino Unido un 24%. Estados Unidos, que en el año 2008 puso un 4,8%, en esta ocasión va a poner un 13%, y nosotros vamos a poner un 13% también. Todos estos estímulos fiscales han ido dirigidos a dos tipos de iniciativas. La primera de ellas, avales públicos para proporcionar liquidez a las empresas. En el gráfico de la izquierda he puesto los 5 grandes países europeos, el volumen de dinero que han puesto a disposición de esos avales y el porcentaje que supone sobre el PIB. No hace falta mirar mucho para darnos cuenta de que nosotros somos los que menos recursos hemos puesto. Pero a cambio de eso, hemos sido muy ágiles en la concesión de los préstamos. A finales de agosto, el 70% de los créditos ICO se habían formalizado. Y a finales de septiembre, el 100%, los 100.000 millones de euros, se habían formalizado como crédito a las empresas. Lo que hay que decir es que esos créditos han servido para financiar pérdidas. Y ahora viene el segundo problema, que es el de la solvencia. En muchos sectores de actividad, cuando se cierren las cuentas de este año, la mayor parte de las empresas van a estar quebradas. Y o hacemos algo para resolver esa situación, o el daño estructural que se va a producir en el tejido productivo será muy severo. El segundo tipo de iniciativas fue dirigido a proteger el empleo, los famosos ERTEs. En Alemania hubo 8 millones de ERTEs en el mes de abril. En Francia, 8,8 millones de personas estuvieron en ERTE. En España, 3,4 millones. En el total de la Unión Europea, en el conjunto, este año, como consecuencia de la crisis, se van a perder 7,6 millones de empleos. Si no hubiera habido ERTEs, se habrían destruido 19 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, ha sido una medida extraordinariamente eficaz y además un gran escudo social. Por eso hay que mantenerlos todo el tiempo que sea necesario. Porque las 750.000 personas que están en estos momentos en un ERTE están concentrados en los sectores de actividad que hemos dicho que van a salir más tarde de esta crisis. Están concentrados en la comida y bebida, lo que es la restauración, en el alojamiento, los hoteles, el comercio minorista, sectores que al 31 de enero del año que viene no van a poder reabrir. Abrirán como pronto, y luego lo comentaré, hacia mayo o junio. Y por lo tanto hay que acompañar los ERTEs a estos sectores de actividad, porque no les podemos dejar abandonados a su suerte en el mes de enero. Adicionalmente a todo lo que han hecho los grandes países, la Unión Europea, sobre las líneas que ya tenía previstas para rescatar a países con problemas financieros, ha puesto un fondo que se llama Next Generation de 750.000 millones de euros. Y a mí me gustaría hacer algunos comentarios al hilo de esto. El primero de ellos es que España ha salido bien librada en esa negociación. Hemos conseguido potencialmente una ayuda de 140.000 millones de euros que representa el 11% del PIB. Y no hay más que mirar el gráfico para ver que hemos salido bien librados. Por contrapartida, hay muchos países como Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, que no van a recibir prácticamente ayudas y van a tener que contribuir a financiar ese fondo, porque por primera vez en la historia de la Unión Europea esa deuda va a estar mutualizada entre todos los europeos. Y como contrapartida nos van a poner una condicionalidad. Y esa condicionalidad nos va a obligar a presentar reformas estructurales en el ámbito laboral y una reforma profunda del sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Y también nos van a obligar a ajustar el gasto. El Pacto de Estabilidad en los años 2020 y 2021 se ha suspendido. Han dado barra libre para que todos los países puedan gastar lo que necesiten en la lucha contra la pandemia, a condición de que ese gasto sea puntual. Lo que no se puede hacer es meter gasto recurrente, porque a partir del año 2022 el Pacto de Estabilidad va a estar de nuevo en vigor y nos van a obligar a reconducir el déficit estructural por debajo del 3%. Por todo tanto, todo el gasto que metamos en estos momentos que sea recurrente, lo único que va a hacer es agravar un problema y una situación que ya de por sí es bastante complicada. El segundo comentario que quería hacer sobre estos fondos es que no van a llegar ni tan rápidamente ni de manera automática, desde luego.
tenemos un programa por los 6 años donde los picos de las ayudas deberían de llegar en el año 2023 y 2024. Pero además, como contrapartida a que presentemos verdaderos proyectos transformadores en el ámbito de la digitalización, de la sostenibilidad, de la formación, que generalmente se olvida, verdaderos proyectos, y esta vez va a ser diferente. Esta vez no se trata de realizar trámites administrativos para que lleguen las subvenciones. Esta vez tenemos que hacer nuestro trabajo, porque la visión que tiene la Unión Europea de todo esto, y el propio nombre del fondo lo indica, de Next Generation, es que vamos a pasar a la siguiente generación una enorme deuda y a cambio una economía mucho más competitiva y mucho más sostenible. Y si no hacemos nuestra parte del trabajo, esta vez no nos van a llegar esas ayudas. Y no hay que subestimar la dificultad de la tarea. No hay que subestimar la complejidad de la gestión administrativa de todo esto por parte de las administraciones públicas, ni la dificultad para que tengamos el número de proyectos suficientes en cantidad y calidad que justifiquen esas ayudas. No sería la primera vez que nos quedamos sin ayudas previstas por parte de la Unión Europea por no haber hecho nuestra parte del trabajo. Y en estos momentos y en estas circunstancias eso sería imperdonable. Con todos estos datos encima de la mesa, ¿cómo podemos salir nosotros de la crisis? ¿Qué podemos hacer? Yo lo primero que querría comentar es este gráfico, que representa el porcentaje de la actividad que ha estado abierta en cada momento. En el mes de abril, en las 2 semanas donde solamente trabajaron los servicios esenciales, el 30% de la actividad económica estuvo funcionando y el 70% de toda la actividad económica del país estuvo cerrada. En el resto del confinamiento, el 70% de la actividad estuvo funcionando y el 30% de la actividad estuvo cerrada. A partir de ahí, con la desescalada, hubo una recuperación de la actividad y en el mes de julio llegamos a un punto en el que el 87% de la actividad estaba abierta y el 13% se permanecía cerrada. Y esta gráfica, que representa la estimación que hicimos en el mes de julio, pensábamos que durante todo el invierno iba a haber una gran meseta con ese 13% de la actividad cerrada y que a partir de marzo del año que viene habría un despegue en la reapertura de actividad muy rápido que nos llevaría a que en el mes de julio del 2021 el 96% de la actividad se habría recuperado y un 4% habría que darla por definitivamente perdida. Hemos rehecho este gráfico en el mes de septiembre y lo que aparece es que la meseta del invierno va a ser de un 15%, es decir, todo este invierno el 15% de la actividad empresarial española va a estar cerrada y la recuperación no va a empezar en el mes de marzo, se va a reabrir a partir de los meses de mayo y junio. Y además mucho más lentamente de lo que pensábamos. Va a ser una reapertura paulatina durante todo el segundo semestre del año que viene, de tal manera que a final de año el 94% de la actividad estará reabierta y entre un 5 y un 6% de la actividad económica habrá que darla por perdida. Y cuando hagamos esta gráfica de nuevo en octubre, me temo que va a salir algo más abajo y algo más a la derecha. Y esta gráfica es muy importante por 2 razones. La primera porque define cómo va a comportarse el PIB el año que viene y la segunda porque permite identificar claramente cuáles deben de ser nuestras prioridades, que siguen siendo de alguna manera las mismas. Hay que evitar el deterioro del tejido productivo y para eso los ERTE tienen que llegar hasta el mes de junio del año que viene como mínimo porque la reapertura de estas actividades no se va a producir en enero. Los ICOs hay que flexibilizarlos. Cuando los pusimos en marcha pensamos que en mayo del año que viene todas las actividades estarían reabiertas después de varios meses de pleno funcionamiento. La verdad es que no van a ser así, van a empezar a reabrir y tenemos que dar carencias adicionales de 6, 12 meses a esos créditos, pedir a la EVA que los flexibilice, que se puedan reestructurar, que se puedan refinanciar, que se puedan dar carencias adicionales, porque si no esto va a acabar en un desastre. Necesitamos dar ayudas directas a las empresas. En muchos sectores de actividad, la inmensa mayoría de las empresas van a estar quebradas y hay que ayudarlas. Esto lo están pensando ya todos los países europeos, empezando por las líneas aéreas. En España hemos dado 10.000 millones de euros a la SEPI para que contribuya en esa tarea, que se antojan insuficientes, pero que tienen un problema. Exigen una enorme condicionalidad a las empresas. Y no porque haya covenants financieros, que eso todo el mundo lo podemos entender, sino porque va a impedir contratar, va a impedir subir salarios, va a impedir ajustar plantillas y eso va a llevar a una dificultad de gestión posterior que hará muy difícil que esas empresas se puedan recuperar. Y tenemos que revisar la ley concursal. Tenemos que revisarla con 2 objetivos. El primero, que aquella parte de la actividad que no es viable y va a desaparecer, lo haga de la manera más rápida y ordenada posible. Y el segundo, para que todas las empresas viables que podrían recomponer sus fondos propios a través de su propia actividad generando resultados,
tienen que tener el plazo para poderlo hacer. Los plazos de la ley concursal son demasiado cortos para las empresas que pueden estar quebradas y son viables, puedan recuperar sus fondos propios a través de su propia actividad. Tenemos que apoyar al sector Horeca, que es un sector muy dañado por la crisis y muy necesario para la economía española. Lo único que no podemos volver a hacer en esta segunda ola es cerrarlos totalmente. Habrá que limitar horarios, habrá que limitar aforos, pero si los volvemos a cerrar totalmente, como se está empezando a poner en algunas comunidades autónomas, el daño del sector va a ser estructuralmente irreversible. Tenemos que además que evitar la subida de impuestos. Si no hay pacto de estabilidad, no hay pacto de estabilidad. Es absurdo que estemos intentando recomponer el sector privado y al mismo tiempo le estemos subiendo los impuestos. A partir del año 2022 habrá que ver qué reforma fiscal hay que hacer, pero para el 2021 no tiene ningún sentido la subida de impuestos. Y esto es lo que hay que hacer para proteger el empleo. Pero además tenemos que pensar en cómo volver a crecer. Porque los cientos de miles de personas que van a perder su empleo en esta crisis, probablemente 1 millón de personas, más los 3,2 que ya venían de las crisis anteriores, necesitan tener de nuevo un empleo. Y para ver cómo podemos volver a crecer, es interesante ver cómo se están comportando los diferentes componentes del PIB. Esta gráfica representa el peso que cada componente del PIB tiene sobre el conjunto de la actividad económica, puesto con base 100 en el año 2008. Ahí, cada uno, el peso que tenía es un 100. ¿Y cómo han evolucionado desde entonces? Vemos que las exportaciones a partir del año 2010 han tenido un comportamiento excepcional. Gracias al esfuerzo del sector exportador, a la enorme ganancia de competitividad de la economía española, en el año 2019 las exportaciones, su peso relativo en el PIB habría crecido un 40%. El turismo, lo mismo a partir del año 2013. Cogió una pendiente de crecimiento excepcional que le llevó a que en el año 2019 su peso relativo en el PIB había crecido también un 40%. Por su parte, las administraciones públicas, que habían estado muy contenidas entre el año 2008 y 2018, a partir del 2019 han empezado a crecer y su peso relativo en el PIB es muy superior al que teníamos hace 3 años. Y por último, el consumo. El consumo estuvo cayendo del año 2008 hasta el 2013. Ahí con la subida del IVA ya fue la caída total. A partir de ahí empezamos a recuperar, de tal forma que en el año 2019, por primera vez el peso del consumo en el PIB fue el mismo que en el año 2008. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ha pasado este año y qué podemos hacer para el año que viene? Pues lo primero que ha pasado es que las exportaciones han caído como consecuencia del cierre de los países. Pero la actividad económica mundial el año que viene, el año 2021, se va a recuperar con mucha rapidez y, por lo tanto, deberíamos intentar recuperar las exportaciones. Ese es un elemento clave para el año que viene. En cuanto al turismo, la caída que ha tenido este año, que ha sido un desastre, nos ha hecho perder todo lo ganado en los últimos 7 años. De hecho, su peso en estos momentos en el PIB es inferior al que tenía en el año 2009. Y el año que viene la recuperación va a ser muy limitada. Y, sin embargo, es una industria esencial. Y no solamente por el empleo, que es lo que todo el mundo visualiza, es porque es indispensable para generar superávit de la balanza por cuenta corriente y reducir nuestra deuda externa. Y en cuanto al consumo, este año ha caído también muy fuertemente. De hecho, ahora mismo el consumo pesa en el PIB menos que en el año 2013. Y la recuperación del año que viene también va a ser limitada. Y, por desgracia para nosotros, es lo último que va a salir de esta crisis, por lo que voy a comentar a continuación. Por lo tanto, hay que apalancarse sobre 2 temas, sobre las exportaciones y sobre la inversión pública, que eso es lo que justificaría el incremento del gasto del año que viene. A mí, sobre estos 2 temas, me gustaría hacer un par de comentarios. En primer lugar, las exportaciones. Si queremos que se recuperen, tenemos que mantener la competitividad de la economía española. Este gráfico, la línea negra, representa la evolución de los costes laborales con base 100 en el año 2005 y la línea verde la productividad. Vemos que los costes laborales unitarios en los años 2008, 2009 y 2010 tuvieron un crecimiento desproporcionado, injustificado en una situación de crisis como la que vivíamos, y nos llevó a perder 3,7 millones de empleos en un corto espacio de tiempo. A partir de ahí, con un enorme esfuerzo colectivo, recondujimos la situación. Durante varios años han estado muy estabilizados. En el año 2019 han vuelto a tener un repunte que podía estar justificado porque en ese momento la economía estaba funcionando y había que recuperar parte del poder adquisitivo. Pero en el año 2020 y 2021, con las circunstancias que tenemos, no hay ninguna razón para incrementar los gastos de personal, los costes laborales. Eso no va a hacer más que retrasar la creación de empleo y la salida de la crisis. Porque además la productividad, por su parte, que estuvo creciendo de manera muy fuerte desde el año 2008 y de manera consistente todos los años, en el año 2019 por primera vez ha empezado a bajar.
y en el año 2020 se ha desplomado como consecuencia de la crisis. Y el problema de este gráfico es que en la parte de la derecha se empieza a visualizar un dibujo que se empieza a parecer sospechosamente al del año 2009. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. No se pueden subir los costes laborales en estas circunstancias y tenemos que hacer todo lo posible para recuperar la productividad. Porque nuestro crecimiento potencial es muy bajo, apenas de un 1%, eso es lo que vamos a crecer en los próximos años si no hacemos nada. Y la manera de desbloquear eso es que podamos incrementar la productividad. Es un factor sobre el que tendríamos que tener puesto el foco permanentemente. Y el segundo comentario que quería hacer es sobre las inversiones. Solamente se crea empleo, lo único que crea empleo es cuando las empresas invierten. Es lo único. Este gráfico representa en la línea quebrada las inversiones de las empresas y en las líneas de diagrama de barras verdes la utilización de la capacidad productiva. Vemos que cuando la capacidad productiva baja, las inversiones también bajan. Lo normal es que la capacidad productiva se utilice alrededor de un 79-80%. En estos momentos se está utilizando el 72% de la capacidad productiva y como consecuencia las inversiones se han desplomado un 30% respecto al año pasado. Y la situación no va a ser mucho mejor el año que viene. Porque además hay otro factor. Habitualmente cuando las empresas piden crédito, se endeudan, es porque están invirtiendo. En este caso, han acumulado una enorme cantidad de deudas para financiar las pérdidas. Y por lo tanto nos vamos a encontrar en una situación donde hay exceso de la capacidad productiva y además los balances de las empresas muy deteriorados y sin recursos para poder invertir. Y por lo tanto la inversión privada el año que viene se va a desplomar. Por eso es necesario que la inversión pública cubra parte de ese agujero. Pero hay que hacerlo bien. No se trata de volver a hacer un plan E absolutamente ineficaz, sino de dotar de más recursos a obras de infraestructuras importantes como, por ejemplo, la del corredor del Mediterráneo. Y también tenemos que volver a pensar cómo las empresas vuelven a invertir. No lo van a hacer antes del año 2022, pero para eso va a ser muy necesario las ayudas de la Unión Europea. Por eso son importantes. Porque solamente con esos recursos las empresas van a poder volver a invertir, en manera general en la economía. Esa inversión es lo que creará el empleo y solamente cuando crezca el empleo se recuperará el consumo y la economía. Hay un sector que podrá invertir el año que viene, que es el nuestro, el del gran consumo. Es el menos impactado, uno de los menos impactados por la pandemia y, por lo tanto, tanto la distribución de alimentación como las industrias de gran consumo van a poder mantener sus inversiones y van a ayudar a poner un suelo a la caída que tendremos sin ninguna duda en el conjunto de la economía. Y de esto quiero hablarles yo ahora, del gran consumo. Lo primero que me gustaría decir es que el gran consumo ha tenido un comportamiento excepcional durante el confinamiento. Conjuntamente con Nielsen hemos intentado recuperar datos de los principales países desarrollados, cómo se comportaron en el nivel de roturas de stock en tienda durante el confinamiento. España ha sido de los mejores países del mundo. Hemos tenido un nivel de faltas de un 7% en esos periodos de tiempo. Un país tan eficiente como Canadá lo ha hecho también igual que nosotros, un 7%. Pero un país como Bélgica ha tenido un 11% de faltas. Un país como Francia, un 14% de faltas. Un país tan eficaz como Australia, un 20% de faltas. El esfuerzo que ha hecho el sector agroalimentario español para adaptarse en unos momentos muy difíciles y en unas circunstancias muy complicadas ha sido enorme. Ha sido enorme y yo no me gustaría dejar pasar esta oportunidad sin ponerlo en valor y sin reconocerlo porque han conseguido mantener perfectamente aprovisionados los hogares españoles durante esos momentos difíciles. ¿Y qué podemos esperar del gran consumo? Pues va a depender mucho del empleo. En estos momentos tenemos 500.000 parados más que hace un año, 750.000 personas en un ERTE, 150.000 autónomos que tienen prestaciones por cese de actividad. En el colectivo de autónomos vamos a tener muy malas noticias en los próximos meses. Y además 3,2 millones de personas que ya estaban parados con anterioridad. En esa situación general del empleo, lo último que deberíamos de hacer es una contrarreforma laboral. Derogar una reforma laboral, aunque sea parcialmente, que ha permitido crear 3,5 millones de empleos en 7 años, en estos momentos sería una irresponsabilidad. Porque el empleo es muy determinante de muchas cosas, pero afecta a los dos grandes parámetros del gran consumo. El primero de ellos es la confianza de los consumidores. En este gráfico he puesto la evolución de la confianza de los 4 grandes países europeos. Vemos que todos ellos cayó en el mes de abril, pero a partir de ahí todos ellos han ido recuperando con fuerza y en estos momentos están en un nivel entre el -8 y el -15, salvo España. España estaba en un -10 y ha caído a un -30. En el mes de septiembre, la confianza de los consumidores españoles estaba al mismo nivel que en el peor momento del mes de abril, cuando estábamos todos confinados en nuestras casas.
Y eso tiene fundamentalmente dos razones. La primera, una gran incertidumbre sobre el empleo y sobre la economía, sin duda, pero la segunda tiene que ver con la situación política. La confrontación permanente como estrategia política, como única forma de hacer política, la incapacidad de llegar a acuerdos, el lío y el enredo que ha habido en la gestión de la pandemia entre todas las comunidades, la confusión de los datos, todo esto ha generado una enorme desconfianza en los consumidores. Y eso tiene consecuencias. Yo creo que la clase política debería de reflexionar seriamente sobre la dinámica en la que están instalados y concentrarse en las verdaderas prioridades que tiene la sociedad española en estos momentos, que, como diría mi amigo Gorigolzarri, son solo dos: salvar vidas y salvar empleos. No hay nada más que eso en estos momentos. Todo lo demás es secundario. Y cuando antes lo entiendan los políticos, será mejor para todos. El segundo factor muy determinante del consumo es la renta bruta disponible. Y su evolución, vemos que en el segundo trimestre de este año la renta bruta disponible habría debido de caer un 22% y lo ha hecho en un 8,2%, fundamentalmente protegida por los ERTEs. Por su parte, el consumo sí que cayó un 24% en el segundo trimestre de este año. Y como diferencia entre esas dos magnitudes, lo que ha ocurrido ha sido un enorme incremento del ahorro. Nuestra previsión es que en el último trimestre de este año el ahorro de las familias va a ser equivalente al 21% de su renta bruta disponible. Una cantidad de ahorro enorme, que no habíamos visto nunca antes en la historia, y que seguramente responde a dos razones. La primera, un ahorro preventivo por lo que pueda pasar de cara al futuro, y la segunda, un ahorro forzoso, que nosotros estimamos en casi el 90% de ese ahorro total, debido a que no han podido consumir. Las tiendas cerradas, los restaurantes cerrados, no han podido viajar. Se ha producido una enorme cantidad de ahorro, que es un ahorro embalsado y que en algún momento, después de que recuperemos el empleo y la confianza, cuando el consumo vuelva a tirar de nuevo, puede darnos un empujón importante. Y ya con todos estos, a mí me gustaría dar algunas previsiones, con la incertidumbre que tiene en estos momentos dar cualquier dato. Nosotros estimamos que a final de este año el PIB va a caer un 13%. Con la recuperación de los años 2020 y 2021, nosotros creemos que en ese trienio 2019-2022 la caída acumulada del PIB va a ser del 1,3%. En cuanto al consumo, este año va a caer prácticamente un 16%, una cantidad enorme. Y con la recuperación de los próximos 2 años, en el trienio 2019-2022, el consumo habrá caído algo más del 4%. Es decir, en el año 2022 el consumo todavía será un 4% inferior al del año 2019. Y estas son las mejores estimaciones que podemos hacer con la información de la que disponemos hoy. Para terminar, a mí me gustaría sacar algunas conclusiones de lo que he dicho. En primer lugar, hay que mantener las medidas encaminadas a proteger a las empresas y el empleo el tiempo que sea necesario. Los ERTEs hasta junio, hay que flexibilizar los ICOs, todo lo que hemos dicho. En segundo lugar, hay un efecto secundario adverso de todo esto, que va a ser un enorme crecimiento de la deuda pública. Y además nos van a obligar a reconducir el déficit estructural por debajo del 3% a partir del año 2022. Y por lo tanto, o lo hacemos nosotros o nos van a obligar, tenemos que preparar una reforma seria del tema de las pensiones. Tenemos que preparar una reforma integral de la fiscalidad. Tenemos que ajustar el gasto. Y cuanto antes empecemos a trabajar todo eso, mucho mejor. Y mientras más consenso político tenga, también. Porque gestionar estos aspectos no van a ser un tema sencillo. Hay que hacer todas las reformas estructurales que necesita la economía española para mejorar la productividad. Eso es esencial para mejorar nuestro crecimiento potencial. Los españoles tenemos que entender que o mejoramos la productividad o no vamos a poder mantener el nivel de vida que teníamos hasta ahora. Y lo único que nos necesitamos es una contrarreforma laboral que derogue una reforma que en el año 2013 ha demostrado ser eficaz en la creación de empleo. Si derogamos esa reforma, aunque sea parcialmente, vamos a retrasar la creación de empleo y la salida de la crisis. Y las buenas noticias pueden venir desde el exterior. En primer lugar, porque los paquetes de estímulos fiscales que se han puesto en marcha han sido enormes. Y eso va a hacer que cuando desaparezca la amenaza del COVID, la recuperación económica mundial pueda ser rápida y vigorosa. Y eso puede ser muy bueno para España. Y la segunda, por los fondos de la Unión Europea, los fondos del Next Generation, que son fondos muy importantes, pero esta vez tenemos que pensar que tenemos que hacer nuestro trabajo. Esta vez no va de rellenar papeles, esta vez va de hacer nuestro trabajo. Y además es que es necesario que lo hagamos porque tenemos una oportunidad de transformar la economía española. Y esos fondos son muy necesarios porque son los recursos que van a poder tener las empresas para volver a invertir. Que esa inversión cree el empleo y que ese empleo recupere el consumo.
Y eso es lo que tenemos que hacer lo más rápidamente posible. Porque esta crisis nos va a dar 2 años por delante muy duros, pero si lo hacemos bien no debería de durar mucho más. Y además es una oportunidad probablemente única para transformar la economía española y hacerla más competitiva y más sostenible y mejorar nuestro crecimiento potencial. En consecuencia de mejorar la calidad de vida de todos los españoles, que es al final lo importante. A mí ya solo me queda desearles todo lo mejor para el año que viene y por mi parte nada más. Muchas gracias.